Hola, vamos a ver las soluciones del segundo simulacro de examen de admisión de nuestro curso de ingreso a facultad y pues comenzamos. Bueno, la pregunta número 1 dice, Martín ha comprado 200 dulces para repartirlos entre los 17 invitados a su fiesta. ¿Cuántos más tiene que comprar para poder repartir el total de dulces en partes iguales? Entonces, lo que necesitamos resolver aquí es cuál es el residuo que tiene esa división para saber cuántos son los dulces que no ha podido repartir en partes enteras. Tenemos entonces de los 200 dulces y los 17 invitados, tenemos que calcular cuál es el residuo que nos va a quedar por aquí abajo en la división. Entonces, estas divisiones, como nos enseñaron desde la primaria, pues solo tenemos que hacer el procedimiento estándar. 17 en el 20 cabe una vez, sobran 3, bajamos el 0, en el 30 cabe una vez, sobran 13. Este es nuestro residuo, ¿no? El resultado es justamente 13 del residuo de la división. ¿Cuántos necesitamos para completar otra tanda para cada uno de los alumnos? Pues de los 13, para completar 17, necesitamos 4 más. Esa es la respuesta. Pasamos a la siguiente. Si los dígitos de las decenas y las unidades de un número X de dos cifras son A y B respectivamente, entonces hay que encontrar la expresión algebraica que describe el número X. Bueno, aquí una forma fácil de aclarar cómo funciona esto creo que es con un ejemplo. Pensemos un poco en el 73. El 73 tiene en sus decenas un 7 y en sus unidades un 3. Este 7, para el número total, colabora con 70 y el 3 con 3 más. Entonces, de este lado tenemos que es 10 veces 7 más 3. Para mi número formado con los dígitos A y B, pues tenemos algo análogo. A y B son los dígitos del número X que me pregunta el problema. Entonces, las decenas son 10 veces A y las unidades solo una vez B. Esta expresión la encontramos en la opción número 3, la opción C. Pasamos a la siguiente. Son las soluciones de la siguiente ecuación. Bueno, aquí el ejercicio número 3 nos muestra una ecuación cuadrática de una variable. Quiere decir que el grado es 2, por eso es cuadrática. Y hay dos métodos esencialmente distintos para resolver las ecuaciones cuadráticas de una variable. La factorización y la fórmula general. En este caso podemos utilizar el método de factorización ya que los coeficientes enteros se prestan precisamente para utilizar este método. Si no funciona un método de factorización, siempre la fórmula general siempre da el resultado. Pero el método por factorización es más rápido, por eso es más recomendable intentarlo primero. Tenemos la ecuación entonces 2x cuadrada menos 12x más 16 igual a 0. Dividimos toda la ecuación entre 2, nos queda x cuadrada menos 6x más 8 igual a 0. Esto es lo que se conoce como un trinomio cuadrático general. Entonces, para factorizarlo, necesitamos encontrar dos factores que sean binomios con un término semejante. Este término semejante, su multiplicación nos va a dar el monomio correspondiente a x cuadrada. Y los dos números que buscamos son números que sumados o restados, en su defecto, dan 6 y multiplicados dan 8. En este caso, una forma para saber cuáles son los dígitos que acompañan a los números en cada uno de los factores, podemos observar qué sucede con los signos en mi expresión cuadrática. Este signo menos indica que al menos uno de los números tiene un signo menos. Y este signo más indica que los dos signos son iguales, porque la multiplicación debe ser un menos por menos más. Entonces aquí hay otro signo menos. Entonces lo que estoy buscando son dos números que sumados dan 6 y multiplicados dan 8. Esto es fácil de lograr, ¿no? Son 4 y 2. Ahora, el producto de mis dos factores da 0. Entonces,
Las dos opciones que tengo por la propiedad del producto cero es que este factor sea cero o que este factor sea cero. De la primera ecuación obtenemos que x debe ser igual a 0, esa es una solución, y de la segunda obtenemos que x debe ser igual a 2, esa es la segunda solución, que encontramos en el inciso B. Pasamos al siguiente. ¿De cuántas formas pueden José, Raquel, Luis, Mariana repartirse en los 4 asientos del taxi que los llevará al cine? Bueno, si pensamos en nuestro taxi, los 4 asientos, por aquí está el conductor, pues podemos imaginarnos cómo va a suceder esto utilizando el principio multiplicativo. Las opciones que tengo yo para sentar a alguien en este primer asiento, pues cualquiera de mis cuatro personajes, ¿no? Para el segundo asiento que quiero ocupar, si ya senté a alguien, ahora solo quedan 3 opciones. Para el tercer asiento, si ya están sentados 2, ahora solo quedan 2 opciones, y para el cuarto asiento, 1. Entonces, el resultado es la multiplicación de cada una de esas opciones momento a momento, ¿no? La cantidad de formas de ordenar a los 4 va a ser esta multiplicación, que es 24. 4 por 3, 12, por 2, 24. En general, este problema es un problema de permutaciones. Y entonces, las permutaciones, en general, como dije, responden a una pregunta muy estándar, que es ¿de cuántas formas puedo ordenar n objetos? Para este caso en particular, los objetos son las cuatro personas que se van a mover en el taxi. Entonces la pregunta sería ¿de cuántas formas puedo ordenar a esos 4 objetos? La respuesta siempre es n factorial, donde n factorial significa la multiplicación de n por n menos 1, por n menos 2, hasta llegar a los últimos enteros, por 2, por 1. En este caso, 4 factorial era 4 por 3 por 2 por 1. Siempre que la pregunta sea de cuántas formas puedes ordenar cierta cantidad de objetos, la respuesta será n factorial. En este caso la opción la encontramos en la C. Pasamos a la siguiente. ¿Qué expresión representa a la mitad del sucesor del cuadrado de un número? Entonces empezamos aquí un poco a construir la expresión aritmética, la expresión algebraica, partiendo del objeto más simple, un número. A un número vamos a llamarlo x. X es un número, es la forma de representar un número algebraicamente. Entonces voy a construirlo poco a poco, ¿no? Primero estamos hablando del cuadrado de ese número. El cuadrado de ese número es x cuadrada. El sucesor del cuadrado es el número que se obtiene al sumarle 1. Hasta aquí llevo el sucesor del cuadrado. Y la mitad de esta expresión, pues eso resulta de dividirla entre 2. Entonces, solo hay que tener en cuenta el orden en el que se dan las instrucciones y cómo construyo poco a poco mi expresión algebraica. Un número, el cuadrado de ese número, el sucesor de ese número, la mitad de todo. Esta es la expresión que quiero. X cuadrada más 1 entre 2, que lo encontramos exactamente en la opción D. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes es una medida de tendencia central? Bueno, en general, en la estadística descriptiva hay 3 categorías grandes de estadísticos, ¿sí? La tendencia central, la dispersión y el posicionamiento. El posicionamiento en realidad es una mezcla de ambas, ¿no? Nos hace referencia a la dispersión y a la tendencia central. Las medidas básicas de tendencia central son las de toda la vida: moda, mediana y media. Son los números representativos que se encuentran en el centro. En la dispersión
para términos de este temario, las dos importantes son la desviación estándar y la varianza. Entonces, bueno, en las opciones ya pueden ver que el único de los estadísticos de tendencia central que se encuentra es la moda. Pasamos al siguiente. Los números A igual a 2/3, B igual a 5/6 y C igual a 3/8 respetan el siguiente orden. Para resolver este problema, primero necesitamos convertirlas a fracciones que podamos comparar fácilmente. Entonces, pues el truco va a estar en encontrar un común denominador para que sean objetos similares. Si se fijan, A son tercios, B son sextos y C son octavos. Entonces, quiero transformar estas fracciones a algo que tenga el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro un denominador en común? Una buena estrategia podría ser multiplicándolos, otra es encontrando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los denominadores 3, 6 y 8. El mínimo común múltiplo aquí es más o menos sencillo de encontrar. Pues el primer múltiplo de 8, de 6 y de 3 es un número pequeño, es 24. Pero cualquier otro múltiplo en común funciona. Entonces les decía que la multiplicación es una buena opción. También otro común denominador que va a funcionar es 3 por 6 por 8, que es un número un poco más grande. Es 48 por 3, que da 144. Entonces, bueno, para fines prácticos voy a utilizar este denominador, que me da números más pequeños para comparar. Y entonces, ¿qué hago? Si quiero que mis fracciones estén convertidas a 24avos, ahora solo tengo que observar qué pasó, qué fue lo que sucedió con cada denominador. ¿Por qué tengo que multiplicar el 3 para que dé 24? Por 8. Entonces, mi numerador también va a estar multiplicado por 8. Este va a ser un 16. ¿Qué tengo que multiplicar por 6 para que me dé 24? Pues en este caso es un 4. Entonces, mi numerador también lo multiplico por 4 y obtengo un 20. ¿Qué tengo que multiplicar por 8 para que me dé 24? La respuesta es un 3, entonces mi numerador también lo debo multiplicar por 3. Estas son formas equivalentes de mis fracciones A, B y C. Y ahora es facilísimo compararlas porque el denominador es igual y solo tengo que decidir cuál es el numerador más grande para ordenarlas. Entonces, bueno, en orden ascendente, pues primero es 9. Quiere decir que C es el más pequeño, después el 16, quiere decir que A es el que sigue, y por último 20, quiere decir que B es el más grande. Este es el orden de mis tres fracciones que podemos encontrar en la opción D. Pasamos a la siguiente pregunta. Determina los puntos de intersección de la parábola y igual a x cuadrado menos 8x más 16 con la recta horizontal y igual a 9. Podemos pensar en este problema como en dos condiciones en forma de ecuación. Cuando tenemos dos condiciones que deben cumplir mis variables en forma de ecuación, en realidad lo que tengo es un problema genérico de sistemas de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones no es un sistema de ecuaciones por su cuenta, digamos. La dificultad es significativamente menor, ya que se encuentra desacoplada y resuelta una de las ecuaciones. Entonces, se puede simplificar bastante solo sustituyendo el valor de y en la primera ecuación, en la que es un poco más compleja. Entonces, lo que tengo que resolver es la ecuación 9 igual a x cuadrada menos 8x más 16. Entonces, acomodo todo del lado correcto, paso a restar este 9, x cuadrada menos 8x más 16 menos 9. Esto se simplifica en un 7. Entonces me queda la ecuación x cuadrada menos 8x más 7 igual a 0 de este lado. Entonces tengo un trinomio cuadrático general y voy a utilizar otra vez, recuerden, alguno de los dos métodos, factorización o fórmula general. Como les he dicho siempre, primero, lo más importante es utilizar el método de factorización para ver si el problema se resuelve rápido, porque el método de factorización es mucho más ágil. Entonces voy a buscar factores de este trinomio cuadrático general que sean binomios con término semejante.
El término semejante es x porque estos dos términos en cada binomio generan el monomio x cuadrada, perdón. Entonces voy a encontrar los números que acompañan a x en cada uno de estos binomios. Primero observo que este es un signo negativo, entonces debe haber un signo negativo aquí. Y este es un signo positivo, de forma que debe ser igual al otro, para que sea menos por menos, más. Entonces, como los dos son signos iguales, tengo que encontrar números que sumados den 8 y multiplicados den 7. De nuevo, es muy fácil, ¿no? Los números que funcionan aquí son 1 por 7 y 1 más 7. De aquí obtengo mis dos soluciones, porque quiero que cada uno de estos factores sea igual a 0. Si esto es igual a 0, tengo x menos 1 igual a 0, y entonces x es igual a 1, mi primera solución. Y del otro lado, x menos 7 igual a 0, y entonces x es igual a 7, mi segunda solución. Las dos soluciones que he encontrado son las intersecciones de los dos objetos geométricos descritos por cada una de las ecuaciones, y pues es la respuesta a la pregunta, ¿no? Las intersecciones están, la opción D las describe a la perfección. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Esta es una ecuación de una variable y de grado 1. Solo tengo que resolver cuál es el valor de n en esta ecuación, y es bastante sencillo. Pues lo vamos a hacer paso por paso, retomando la teoría sobre las operaciones elementales de los números reales. Aquí es la propiedad distributiva, primero, para simplificar este paréntesis, me queda 10 por n y 10 por 3, que es 30. Luego paso a restar este 30, me queda 10n es igual a 90 menos 30, que se simplifica a 60 de este lado. Y luego paso a dividir este 10, porque 10 veces n da 60, quiere decir que la décima parte de 60 es n, y 60 entre 10 es 6. Ya que sé cuánto vale n, que vale 6, pues ahora solo necesito evaluar la expresión que me pide el problema. 5 por n menos 4 es igual a, pues esta n es un 6, de forma que mi operación es extremadamente sencilla. 5 menos 4 da 2, 6 menos 4 da 2, perdón, y 5 por ese 2 da 10, ¿no? Esto es igual a 5 por 2 y esto es igual a 10. Mi expresión pedida en el problema es 10 y está en la opción B. Pasamos al siguiente. Buscamos una expresión equivalente a la que muestra el problema, que es una expresión, es un polinomio de grado 3 de una variable. Entonces tenemos que encontrar los factores de ese polinomio. Partimos de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer factor que voy a intentar encontrar es el factor común. En este caso es un poco claro que existe porque todos los términos tienen x. Voy a factorizar esa x. X por ¿qué me da x cúbica? Pues x cuadrada, ¿no? ¿Por qué tengo que multiplicar x para obtener 11x cuadrada? Por menos 11x. ¿Por qué tengo que multiplicar x para el tercer término, el 18x? Pues por 18. Entonces este es mi primer factor. Y ahora mi factor grande, digamos, el que tiene 3 términos, es un trinomio cuadrático general. Quiere decir, de nuevo, como en gran parte de los problemas de álgebra, que estoy enfrentándome a la situación de factorizar una expresión cuadrática, ¿no? Entonces voy a factorizarla de nuevo encontrando los términos semejantes, los binomios con término semejante, perdón, y los números que necesitan ir aquí para formar exactamente ese trinomio. Pues de nuevo utilizamos esto de los signos, que si este es negativo, y si este es positivo, este es igual al otro. Y como son del mismo signo, entonces necesito encontrar números que multiplicados dan 18, este 18, y sumados dan 11. Los números que cumplen eso, de nuevo, son muy fáciles de encontrar, son 9 por 2. ¿A qué me refiero con que son fáciles de encontrar? Bueno, todos son factores del 18, entonces solo tienes que probar con los divisores de 18,
Y pues es uno de los más sencillos, salvo por 18 por 1, es 9 por 2, y ese es el que funciona completando el 11. Entonces, estos factores son justamente los que están aquí, y mis tres factores ya juntos se ven así: x por x menos 9 por x menos 2. La expresión equivalente está en la opción D. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál es la mediana de los datos? Bueno, ¿qué es la mediana? La mediana, recuerden que es una medida de tendencia central. Es de tendencia central. Entonces, pues la mediana en particular lo que hace es partir la muestra a la mitad. ¿Qué quiere decir que parte la muestra a la mitad? Es un valor que cuando la muestra está ordenada, de principio a fin, queda justo en medio. Entonces vamos a partir de ordenar la muestra, porque esta muestra no está ordenada. Empezamos con los más pequeños. Hay 3 dieces, entonces mi muestra empieza 10, 10, 10. El que sigue es un 13, 13. Luego hay un 14. Hay 2 15, 15, 15. Hay un 16. Hay un 17. Y hay un 20. Estos son mis números ordenados. Mi muestra está ordenada ahora sí. Voy a ver cuál es el número que la parte a la mitad. Bueno, pues quito uno del principio, uno del final, uno del principio, uno del final, uno del principio, uno del final, uno del principio y uno del final. Estos son los dos números que quedan en el centro de la muestra. Como son dos, lo que se hace es escoger justamente el número que no necesariamente está en la muestra, pero que está en medio de ellos. Es decir, los voy a promediar. Cuando los promedio, obtengo 14.5. Entonces, aquí está. La mediana no es como la moda. En la moda sí puede tener varios valores. Si hay muchos que se repiten, sí puede tener varios valores. En la mediana, si hay dos números en el centro, no decimos que la mediana son los dos. La mediana tiene que ser el promedio de ellos. Tiene que haber un solo valor. Bueno, entonces esa es la respuesta y esa es la observación importante, que se promedian si hay dos en el centro. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es la ecuación correspondiente a la recta que se muestra en la figura? Para esto vamos a utilizar una de las formas paramétricas de la recta. Una de las formas paramétricas de la recta que nos dice, la que se llama pendiente intersección, que a grandes rasgos nos describe cómo es la ecuación de la recta a partir de la pendiente y de la intersección con el eje Y. Y es igual a la pendiente por X más la intersección en el eje Y. Entonces vamos a calcular cuál es la pendiente. La pendiente de esta recta es qué tanto sube conforme avanza, digamos. En este caso podemos ver que en mi figura estos dos puntos están sobre la recta. Quiere decir que cuando avanzas 4 unidades, 1, 2, 3, 4, subes 2. ¿Sí? Sirve con cualesquiera dos puntos que se encuentren en la recta. Entonces, cuando avanzas 2 unidades, esto se escribe abajo. Cuando avanzas 4 unidades, subes 2. Así se construye la pendiente. Más la intersección. La intersección es en qué punto es este punto. ¿En qué punto la recta corta al eje Y? Este es el eje Y, el vertical. Entonces lo corta en el 1. Quiere decir que la expresión para Y es justamente 2 entre 4 por X más 1. Esta fracción se puede simplificar, entonces, bueno, pues la simplificamos para encontrar la opción que seguramente viene en las opciones, porque en general les gusta mostrarnos fracciones simplificadas y racionalizadas, es algo de lo que hemos hablado mucho. Pues bueno, debe ser la que cumple precisamente esto, que es la C. Entonces recuerden, pendiente intersección es, aquí va la intersección con el eje X, con el eje Y, perdón. ¿En dónde corta la recta el eje Y?
Y aquí va una fracción que es cuánto avanzas, cuánto subes. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Se lanzan simultáneamente dos dados, uno de 4 caras, numerado del 1 al 4, y otro de 6, numerado del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 en el primero y un 4 en el segundo? Entonces, en un problema de calcular la probabilidad, lo más importante es entender cómo es el espacio muestral. El espacio muestral. Y el espacio muestral es, a su vez, cuáles son todos los posibles resultados de mi experimento. Entonces, pues tengo que combinar los posibles tiros de mi dado de 6, que son, pues puede salir un 1, puede salir un 2, puede salir un 3, puede salir un 4 o un 5, un 6, son mis posibilidades para el dado de 6. Cada una de esas combinaciones está acompañada por los 4 posibles resultados del dado de 4 caras. Puede salir 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, 4 con 4, 2 con 1, con 2, con 3 y con 4, 1, 2, 3, 4 también, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En total tengo pues de mis 6 resultados del primer dado, 4 opciones del segundo para cada uno, es decir, 24 posibles resultados. Quiere decir que la probabilidad va a tener un denominador 24. Ahorita vemos si se simplifica un poco, pero a grandes rasgos quiero ver de mis 24 resultados de mi espacio muestral, cuántos, aquí voy a poner cuántos cumplen con la hipótesis del evento que me están describiendo, que en el primer dado, un 2 en el dado de 4 y un 4 en el dado de 6. Pues obtener un 2 en el dado de 4 quiere decir que solo estoy considerando estos resultados, esos 6. Y además de esos 6, solo hay uno que cumple que sea un 4 en el dado de 6, este de aquí. Este es mi único evento favorable. Todos los demás pues no cumplen, ya sea o sea, la primera, que no salga un 2 en el dado de 4, o que no salga un 4 en el dado de 6. Quiere decir que aquí solo va un 1. Mi fracción es uno de los 24 resultados posibles, cumple el evento que me describe el problema. Y la respuesta es el inciso A. Pasamos al siguiente problema. Es un problema de trigonometría en el que se describen los signos de dos de las funciones trigonométricas y nos preguntan en qué cuadrante tiene que estar nuestro ángulo en cuestión. Pues este diagrama es extremadamente recurrente y hemos hecho mucho énfasis en que vale la pena aprendérselo de memoria. El seno es la coordenada en Y, entonces aquí el seno es positivo porque está arriba del eje X. Aquí el seno es positivo también porque es la parte de arriba. Aquí el seno es negativo, aquí el seno es negativo porque está en la parte de abajo. El coseno es la coordenada en X del ángulo, de la intersección del ángulo con el círculo unitario, ¿no? O sea, se refiere a si yo dibujo mi ángulo en este diagrama, en qué parte de los 4 cuadrantes intersecta el círculo. Entonces el coseno es la coordenada en X, quiere decir que aquí es positivo, y en el lado izquierdo el coseno es negativo, porque se encuentra del lado izquierdo del 0 sobre el eje X. La tangente es el cociente de los dos, entonces solo necesito la ley de los signos para saber cómo es más entre más, más. De este lado la tangente es más entre menos, que es menos. De este lado la tangente es menos entre menos, que es más. Y de este lado la tangente es menos entre más, que es menos. Entonces ahora sí, me dice que el seno es positivo y que la tangente es negativa.
El único cuadrante que cumple esto, se enumeran en contra de las manecillas del reloj, empezando en el eje X. Entonces este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Y el único que cumple que el seno es positivo, o sea, es uno de estos dos, alguno de estos dos cuadrantes, y que la tangente sea negativa, quiere decir que es alguno de estos dos cuadrantes, porque la tangente es negativa aquí y aquí, y el único que cumple ambas condiciones es este de por acá. Quiere decir que se encuentra en el segundo cuadrante, la opción B. Pasamos al siguiente problema. Es un problema de jerarquía de operaciones, solo hay que recordar esta sigla de la que hablamos mucho, PEMDAS, que dice que primero se hacen los paréntesis, después los exponentes, y como los radicales son exponentes fraccionarios, pues también para recordarlo, los exponentes y los radicales, porque también valen como exponentes. Después las multiplicaciones, luego las divisiones, las adiciones, una forma elegante de decir suma, y las sustracciones, la otra forma elegante de referirse a la resta. Entonces vamos a mi expresión que dice 40 menos 20 por 75, por 7.5, perdón, más 48 entre 6. Entonces lo primero que hago, de acuerdo a PEMDAS, es, bueno, pues no hay paréntesis, no hay exponentes, pues voy a hacer la multiplicación, esta multiplicación, 20 por 7.5, que es, la hacemos por acá si quieren, para tener la operación, 20 por 7.5, pues es 0 y 150, tenemos un punto decimal, da 150. Y después la división, tengo que hacer esta división, pues la hago también, 48 entre 6, cabe 8 veces y sobran 0. Estas operaciones no las he tocado porque primero hice la multiplicación y la división. Ahora, junto las cosas positivas en la adición, es un más 40, más 8, 48. Y por último, la resta. 48 menos 150 es 102 negativo, ¿no? Porque es más grande este número negativo, quiere decir que en la recta numérica, si estoy parado en el 40 y me muevo 150 hacia atrás, termino en la parte negativa. Entonces, por eso es que es negativo 102. La opción es la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos piden determinar en cuál de los intervalos, en cuál de las clases se encuentra el segundo cuartil. Antes que nada, pues recordamos rápido qué es el segundo cuartil. El segundo cuartil es, si yo tuviera todos mis números ordenados, todos los números de mi muestra ordenados de menor a mayor, los cuartiles son los números que parten la muestra en 4 partes iguales, en cantidades de datos. O sea, la cantidad de datos que hay en cada uno de estos intervalos es la misma. Y el segundo cuartil es el que parte en 2/4 partes abajo y 2/4 partes arriba. En particular, aquí podemos ver que pues, el segundo cuartil naturalmente coincide con la mediana.
Porque la mediana es el valor de tendencia central que parte justo a la mitad. Es decir, exactamente aquí donde mismo está la mediana. Ok. Vemos entonces cómo es la distribución que me está mostrando el problema y la cantidad de datos a los que corresponde. O sea, tengo pues un aproximado rápido, tres datos en la primera clase. Voy a escribir esto por aquí. En la primera clase hay 3, en la segunda clase hay 10, en la tercera clase hay 25, en la cuarta clase tenemos 38, en la quinta clase tenemos 15 y en la sexta clase tenemos 9. Entonces, el total de los datos que hay son, pues rápido podemos sumar esto, es 3 más 10 más 25 más 38 más 15 más 9. Que da, bueno, una forma de sumar que a mí me gusta mucho es agrupar los números que dan números cerrados. Estos dos dan 40. Este es un 10, pues este ya es un número cerrado. Y 3, 38 y 9 juntos dan 50. Entonces, estos 3 de aquí dan 50. 50. Y mi suma es de 100 datos. 50 más 40 más 100. Entonces, lo que yo quiero encontrar es en dónde se encuentran el dato, o sea, mi segundo cuartil va a estar justo entre el dato número 50 y el número 51. Bueno, pues en la primera clase hay 3, en la segunda clase hay 10 y en la tercera clase hay 25. Estos 3 números en total son 38. Quiere decir que el primer cuartil no está en ninguna de esas 3 clases. Sin embargo, cuando agregas los 38 números de la cuarta clase, estos dos dan 76. Quiere decir que ya se pasó de mi 50, de mi dato número 50 y número 51. Es decir, el segundo cuartil no está antes de esta clase, ni está después, porque después se encuentra el valor número 76. Quiere decir que está justamente en esa clase, la que va del 15 al 20. Muy bien. Siguiente problema. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación x cuadrada menos 10x más 6? Para saber el número de soluciones, utilizamos el discriminante. Como me están preguntando el número de soluciones, ¿cuántas soluciones? Si es que existen, voy a utilizar la fórmula general, porque simultáneamente la fórmula general dice que, bueno, si tú tienes tus coeficientes de ax cuadrada más bx más c, la variable x está dada en términos de los parámetros a, b y c. Quiere decir que solo me basta evaluar una expresión algebraica, que es la fórmula general, enchufando en los respectivos lugares los valores de esos 3 parámetros, 1, 2, 3, para dar con el valor de x. Pero simultáneamente la fórmula general me da un poco de información sobre la naturaleza de la ecuación, en el sentido de que para poder resolverse, para poder tener un número real como respuesta de la ecuación, necesito que esta expresión se pueda evaluar. Y como es una raíz cuadrada, necesito que el número que está ahí adentro, b cuadrada menos 4ac, sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Si es negativo, no puedo calcular la raíz cuadrada. Entonces, lo que voy a hacer precisamente es evaluar esta expresión primero
y después proceder con la fórmula general de ser necesario para saber cómo son las soluciones. En este caso, la ecuación es x cuadrada menos 10x más 6 igual a 0. Quiere decir que el discriminante, la b vale menos 10, a vale 1, este 1 invisible que no aparece aquí, pero siempre es un coeficiente de los polinomios que no tienen coeficiente, que parece no tener coeficiente, y c vale 6. Entonces el discriminante lo puedo evaluar. Me queda que es menos 10 al cuadrado, menos 4 por a por c. Y esto es 100 menos 4 por 1 es 4 y por 6 da 24. Entonces el discriminante vale 76, ¿no? Este es el discriminante. Entonces, como el discriminante dio positivo, quiere decir que sí puedo resolver esta expresión y voy a proceder a resolverla. Me queda pues que x debe ser igual a menos b, que es un 10, o sea, es menos 10, más menos la raíz de el discriminante, que en este caso fue 76, y todo eso entre 2 por a, que es 2 por 1, 2 por 1. Y me queda 10 más menos raíz de 76 entre 2. Bueno, pues tengo dos soluciones. La respuesta es que hay dos soluciones y una de ellas es positiva, en la que el signo este es positivo, y la otra de ellas podría ser negativa, solo hay que checar, o sea, no es por default, no por default es negativa, tengo que checar si esta resta es positiva o no. Y entonces solo tengo que checar si 10, aquí en un espacio solo para checar eso, si 10 menos raíz de 76 es mayor que 0. Pero pues sí es mayor que 0, porque raíz de 76 es más chico que 100. Entonces su raíz es más chica que 10 y entonces esta resta es mayor que 0. Quiere decir que ambas son positivas. Ambas son positivas. Entonces, bueno, recapitulando, porque fue un proceso un poco largo en esta ocasión, para saber las soluciones, evalúo el discriminante que tengo por aquí, esta parte que tengo por aquí. Aquí está evaluado, me dio positivo, quiere decir que hay dos soluciones. Y para saber cuál es su signo, pues primero vengo aquí, una de ellas es claramente positiva y la otra, la del signo menos, tengo que checar la desigualdad y también es positiva. Entonces ambas son positivas. Dos soluciones positivas. Pasamos al siguiente problema. Esta es una operación con expresiones algebraicas, son monomios. Entonces es muy simple, vimos varios métodos para resolverla. El que más me gusta a mí es muy simple, es nada más darle su naturaleza general como multiplicación, porque dijimos que los monomios son multiplicaciones. Entonces podemos escribir cada una de estas cosas como es. Esta expresión es un menos 2 por x por x. Esta de aquí tiene un signo negativo. El exponente con signo negativo va abajo en una división. O sea, esto es lo mismo que tener un menos 1 por x por x. Esto significa que el signo negativo significa que las dos x que están multiplicándose están abajo de la división.
Y por último, 2 por x por x por x. Entonces es una multiplicación de fracciones, solo hago una división grande en la que están todos mis factores. Menos 2, x, x, esto es como un menos 1, 2, x, 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 y abajo 2x. Cancelo todo lo que se pueda cancelar. Aquí hay una x arriba y una x abajo, aquí hay una x arriba y una x abajo. Y simplifico la nueva expresión, que es menos 2 por menos 1, 2 por 2, 4. Y 3x multiplicándose, 4x cúbica. Solo si recuerdan la definición de los exponentes, este método es infalible, tal vez es un poco más largo, pero es seguro. Digamos, no hay forma de que contando las letras que sobraron como factores, ya sea arriba o abajo, si quedan abajo es con exponente negativo, no hay forma de que contando las que sobran fallen en cómo va a ser la expresión final. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Es de trigonometría y dice, los lados de un triángulo miden A, B y C. Para calcular el ángulo opuesto al lado A debemos utilizar la expresión, pues bueno, entonces hay que recordar aquí la ley de cosenos. La ley de cosenos involucra 3 lados y un ángulo. 3 lados y un ángulo. Y está dada por esta relación. Si tienes un triángulo, A, B y C, y tienes el ángulo opuesto al lado A, entonces se escribe muy parecido al teorema de Pitágoras. De hecho es una generalización del teorema de Pitágoras, hemos hablado de ello. Pues bueno, este lado de aquí, A cuadrada, que es el lado opuesto, tiene que ser el opuesto. A cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de estos dos, B cuadrada más C cuadrada, menos, aquí es donde cambia, o sea, hasta aquí es el teorema de Pitágoras, pero si el ángulo no es recto, hay que corregir, hay que rectificar esta expresión por con este nuevo término, que es un 2 por B por C por el coseno de ese ángulo. O sea, B y C son los mismos lados que rodean y el coseno de ese ángulo que es opuesto al lado que está solito de un solo lado de la igualdad. Ok, bueno, pues tengo que calcular el ángulo, entonces voy a despejar la parte que corresponde al ángulo. ¿Qué quiere decir? Voy a dejar esta parte sola, esta parte que está aquí como cubierta por mi rectangulito, la voy a despejar. Para ello voy a pasar, pues primero voy a pasar a restar este término y este término. Me queda A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Los pasé a restar al otro lado de la igualdad y de este lado me queda menos 2BC coseno del ángulo. Ok. Entonces, ahora que tengo esta expresión, voy a pasar a dividir la parte que está aquí multiplicando al coseno. Entonces la paso a dividir toda completa, así como está, porque es un solo factor. No paso a restar, no paso a sumar, solo es todo este factor, lo voy a pasar a dividir. Menos 2bc a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Esto es igual al coseno del ángulo. Y puedo simplificar un poco quitando este signo negativo, o sea, invirtiendo todos los signos de arriba y de abajo para que mi expresión quede sin el denominador negativo. Y arriba me quedaría con signos opuestos, menos a cuadrada, más b cuadrada, más c cuadrada, entre 2 por b por c.
Esto es igual al coseno del ángulo. Bueno, esta expresión sí la tenemos ya, o sea, ya sí puedo poner en términos de los lados el coseno del ángulo y pues utilizando una función trigonométrica inversa luego calcular el ángulo, pero aquí nada más me dice cuál expresión tengo que utilizar. Entonces esta expresión sí está en las opciones, o sea, el denominador es 2bc, entonces bueno, esta queda descartada. Y el numerador es b cuadrada, c cuadrada menos a cuadrada. Aquí aparece en otro orden, pero es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, este es el correcto. Aquí los exponentes ni siquiera son cuadráticos, entonces esta también se puede descartar. Y un poco la dificultad inherente que hay, tal vez, si no moviste muy bien el álgebra, es que estos dos se parecen mucho. Pero, bueno, pues un buen truco es que el lado opuesto es el que queda diferente, porque es el que al principio estaba del otro lado. Perfecto, entonces nos movemos a hacer el siguiente problema. La pregunta número 20 nos pide encontrar el ángulo suplementario a menos pi sobre 4. Entonces, bueno, primero recordemos qué es el ángulo suplementario. El ángulo suplementario es el que completa 180 grados con pi sobre 4. En este caso, con menos pi sobre 4, perdón. En este caso, 180 grados, pues recordemos que un giro, que es 360 grados, toda la porción de vuelta es equivalente a 2pi. Entonces 180 grados es equivalente a pi, la mitad y la mitad, porque es una proporción directa entre ángulos y radianes. Entonces estamos buscando cuál es el ángulo que sumado a menos pi sobre 4 da 180 grados, o pi, para ya no hacer la conversión. Entonces solo tengo que calcular si a pi le resto esos menos pi sobre 4, ¿cuánto da? Este debe ser mi ángulo suplementario porque es lo que falta en 180 o en pi para complementarse justamente con esto y dar media vuelta. Entonces, tenemos aquí por la ley de los signos, pues esto es equivalente a tener la suma, esto es más pi sobre 4. Y este número de aquí, pues para hacer la suma de fracciones, completo un denominador común, o sea, multiplico por 4 y divido entre 4. Y esto me queda 5pi sobre 4 es igual al número que estoy buscando. Ok, entonces 5pi sobre 4 es equivalente en el círculo unitario, porque si observamos las opciones, ese número no se encuentra ahí. Entonces, esto es 1/4 parte de pi, esto de aquí, esta región. Esto es otra 1/4 parte de pi. Esto es otra 1/4 parte de pi, porque pi es la media vuelta. Y esto es otra 1/4 parte de pi. Quiere decir que este es el ángulo que corresponde a 5pi sobre 4. Este de por aquí es 5pi sobre 4, 5/4 partes de pi. En las opciones no lo voy a encontrar, lo que voy a encontrar es su coterminal, que es una forma de recorrer el círculo y terminar en donde mismo, que es, en vez de avanzar 5/4 partes de pi, es retroceder 1, 2, 3. Quiere decir que esto es menos 3/4 partes de pi. Esta opción está por aquí. Pasamos a la siguiente. Hay que simplificar esta expresión que tiene exponentes fraccionarios y negativos. Podemos utilizar directamente la ley de los exponentes, pero para ello necesitaríamos que nuestras bases fueran iguales. Establecemos primero cuál es la relación entre las bases que hay aquí, que no es nada difícil de ver tampoco. Ese 8 es un 2 a la 3, 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y 4 es 2 por 2.
Entonces voy a cambiar un poquito estas expresiones de aquí, nada más para utilizarlo, para resolverlo en esta ocasión, utilizando las leyes de los exponentes. Este número de aquí es 2 a la 3 elevado a la 2 tercios, multiplicado eso por 2 a la 2 elevado a la menos 3. Simplifico cada uno de los exponentes cuando están así, uno adentro del otro. Esto es un producto, quiere decir que esta parte de aquí me va a dar 2 a la 3 por 2 tercios. Y esta parte de aquí, de igual manera, me va a dar 2 a la 2 por menos 3. Esta parte de aquí ahora es 3 por 2 tercios, pues se cancela la multiplicación y la división por 3. Me queda 2 a la 2. Y aquí me queda un 2 por menos 3, que es 2 a la menos 6. Utilizando ahora sí, para juntar estos, la ley de los exponentes, esto sería 2, cuando es la misma base y es una multiplicación, son la misma base aquí, la misma base aquí. Aquí tengo la misma base y se están multiplicando. Entonces el resultado es con la misma base y con la suma de los exponentes. Y esto es igual a 2 a la 2 más menos 6, pues si estoy en mi recta numérica en el 2, 0, 1, 2, y regreso 6, pues acabo en el menos 4, ¿verdad? Entonces esto es un menos 4. Y 2 a la menos 4, interpretando el exponente negativo, esto es 1 entre 2 a la 4, que es 1 entre 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 1 entre 16. Esta es la respuesta. Utilizando todas las leyes de los exponentes prácticamente. Salvo tal vez el interpretar esto como un radical porque se canceló, pero están todas las leyes de los exponentes. Cambiamos las bases, utilizamos la segunda ley de los exponentes que se multiplican, utilizamos la primera ley de los exponentes que se suman, utilizamos la ley de los exponentes negativos y pues por último resolvimos la multiplicación, que es lo que está por acá. Pasamos a la siguiente pregunta. Se conocen los valores de los tres ángulos de un triángulo. Vamos a ir haciendo nuestro diagrama y la medida de uno de los lados. Quiere decir que yo sé cuánto vale este ángulo, alfa, yo sé cuánto vale este ángulo, beta, yo sé cuánto vale este ángulo, zeta. Y me dicen que sé cuánto vale alguno de los lados, voy a poner A, el opuesto al ángulo A. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular este lado de aquí, que no conozco, y este lado de aquí? Pues bueno, si yo conozco un ángulo y su lado opuesto, puedo utilizar la ley de senos, porque la ley de senos dice que son proporcionales los senos de los ángulos a los lados. O sea, si a este lado le llamamos C y a este le llamamos B, entonces el seno del ángulo en alfa entre A es igual al seno del ángulo en beta entre B, y ese es el seno del ángulo zeta entre C. Si yo conozco este valor y este valor y este otro valor, por conocer los ángulos y este lado, entonces utilizando una regla de 3 para completar la proporción, o despejando en esta ecuación, que a fin de cuentas es lo mismo, es completamente equivalente, puedo calcular B. Y de igual manera, utilizando que conozco este y este, como el seno de alfa, el seno de zeta y A, con una regla de 3 o despejándose en esa igualdad, puedo calcularla. Entonces lo importante es que cuando tú conoces ángulos y lados correspondientes, ya sabes cuál es la proporción entre los cosenos y entre los senos y los lados. Es el contexto en el que se utiliza la ley de senos. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues tenemos una muestra pequeña. Vamos a ordenarla porque nos pide la mediana.
Entonces, ¿cómo se ordena? Pues recordamos pues, los primeros números, hay dos unos, es 1, otro 1, hay dos doces, 2 y 2. Hay dos treces, 3 y 3. Hay un 4, hay un 5 y hay un 6. Mi muestra queda ordenada de esta manera. Entonces, me están diciendo que debo encontrar la relación que hay entre la media, que es el promedio, y la mediana, que es el centro de la muestra. Entonces, bueno, pues primero calculo la mediana porque es lo más fácil. Voy a quitar un valor de acá y uno de acá. Y uno de aquí y uno de aquí. Y uno de aquí y uno del final, uno del principio y uno del final. Y este es el valor central. La mediana vale 3. Mediana. Y el promedio, pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo 9 números. Entonces voy a hacer la suma. La suma, este simbolito se utiliza para la suma, entre 9. La suma vale 1 más 1, 2, más 2, 4, más 2, 6, 9, hasta aquí va 9, hasta aquí va 9, 12, 16, 21, 27. Entonces, la suma da 27 entre 9, el promedio es 3. Este fue la media. Pues bueno, en este caso la media y la mediana coinciden. Quiere decir que la relación para esta muestra en particular es que la media y la mediana coinciden. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede decir de la siguiente distribución? Pues bueno, recordemos un poco que la tendencia central nos dice cuáles son los valores que están en el centro de la distribución. O sea, si yo tengo una distribución, como sea, los valores de tendencia central suelen decirme cuáles son los números importantes que están por aquí, que están en el centro. Son los valores significativos, valores representativos, perdón. Entonces, cuando hay mucha dispersión, quiere decir que en mi gráfica las barras altas del histograma están lejos del centro. Las barras de mi histograma aparecen lejos del centro. Y cuando hay baja dispersión, quiere decir que aparecen cerca del centro. O sea, la dispersión es equivalente a qué tan alejados están los valores del centro. En este caso, el centro de la muestra, el centro de la distribución, pues está como por aquí. Y las barras altas del histograma correspondiente quedarían en los extremos. Quiere decir que la dispersión es alta, porque los datos están lejos. Entre más lejos están, más dispersa es la muestra, y los valores de dispersión, todos los indicadores, todos los estadísticos de dispersión, como la varianza y la desviación estándar, bueno, particularmente esos que son los que se usan para este temario, son altos. La dispersión es alta porque las barras altas están lejos del centro. Bueno, y por último, pasamos a la pregunta número 25. Es una pregunta de trigonometría y me pide calcular el valor de este ángulo. Entonces, pues lo que voy a hacer es relacionar, ¿se acuerdan la ley de cosenos? Relaciona
los valores de los lados con un ángulo. ¿Cómo? Pues el lado opuesto, 112 al cuadrado, va a ser igual a los dos que rodean al ángulo al cuadrado, 65 al cuadrado más 52 al cuadrado, menos 2 veces 65 por 52 por coseno del ángulo. Entonces, pues despejando un poco esto, muy parecido al ejercicio anterior, me queda que coseno de alfa es igual a 112 al cuadrado menos 65 al cuadrado más 52 al cuadrado menos 52 al cuadrado entre menos 2 por 65 por 52. Ok, esta expresión se puede simplificar utilizando la calculadora que les dejan llevar a 5.665 entre 6.760, que a su vez queda 0.838. Entonces tenemos que el coseno de alfa es 0.838 y queremos saber cuánto vale alfa. En general, el problema debería tener aquí la respuesta, en el sentido de que falta una tablita que contiene los valores de el arco los ángulos que dan arcos, arcsin y arctan de 838. Entonces el número que va a funcionar va a ser 146. Sin embargo, el examen no tenía la tabla, entonces, bueno, no se preocupen, el método que tenían que seguir era llegar hasta el coseno y después consultar cuál era el valor correcto, porque como les he dicho, esto no se puede hacer con una calculadora convencional. Necesita ser científica. Y pues terminamos.